Hola, nosotros somos el equipo 2 y les presentaremos esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es considerada una de las enfermedades más enigmáticas de la medicina, puesto que a pesar de las múltiples investigaciones, siguen sin aclararse muchos de sus aspectos como los factores de riesgo para desarrollar la fisiopatología y tratamiento. Es un trastorno del sistema nervioso central afectando principalmente al cerebro y la médula espinal, caracterizado por debilidad, adormecimiento, pérdida de coordinación muscular, problemas con visión, habla y control de la vejiga. Es una enfermedad desmielinizante, crónica, autoinmune e inflamatoria. Se piensa que es una enfermedad autoinmunitaria en la que el sistema inmunitario destruye o lesiona la vaina de mielina. ¿Qué es la vaina de mielina? Bueno, es una sustancia formada de proteína y lípidos cuya función es aislar al nervio y ayudar a transmitir las señales nerviosas. Esta vaina rodea y protege las células del sistema nervioso. La lesión en la vaina de mielina hace lentos o bloquea los mensajes entre el cerebro y el cuerpo, lo que ocasiona los síntomas de la esclerosis múltiple. En general, la enfermedad afecta levemente, pero hay casos en los que las personas pierden la capacidad para escribir, hablar o caminar. Su cuadro clínico suele ser de cuadros agudos con remisiones posteriores y en algunos casos suelen ser progresivos hasta la muerte. Incidencia. Afecta más a mujeres que a hombres, aproximadamente a 2 millones de personas en el mundo. Suele comenzar entre los 20 y 40 años y es considerada la principal causa de discapacidad neurológica no traumática en los adultos jóvenes. La incidencia en indígenas es baja y es por esto que se cree que aumentan los casos con el mestizaje. Las estadísticas señalan que su incidencia en Latinoamérica es de 2 hasta 13 casos por hasta 100,000 habitantes. En México, en la década de los 70, se creía que la enfermedad era rara con una prevalencia de 1.6 por 100,000 habitantes, cosa que subió con el tiempo. Un ejemplo es en Chihuahua por un estudio de Velázquez y Cols, donde se reunieron a 98 pacientes, el promedio de la edad de 35 años y el género más afectado fue el femenino con un 83%. Mecanismos inmunológicos de la enfermedad. La esclerosis múltiple es considerada una enfermedad autoinmune, dado que las células T reconocen fragmentos específicos de la mielina del organismo propio como autoantígenos, capaces de producir una respuesta inmunológica e inflamatoria en la presencia del daño tisular agudo que contribuye al desarrollo de lesiones en el sistema nervioso central. Mielina y células T. La mielina posee múltiples proteínas. Proteína básica de la mielina, PBM, proteolípido de la mielina, glicoproteína de la oligodendrocítica de la mielina o GMO, o glicoproteína asociada a la mielina. Estas son liberadas, por ejemplo, cuando hay una infección. Estas proteínas libres son reconocidas por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que activa el complejo receptor de las células T. Una vez en el interior del sistema nervioso central, las células T se pueden generar dos tipos de respuestas, Th1 y Th2. La respuesta tipo Th1 produce citocinas proinflamatorias como interleucina 2, factor de necrosis tumoral alfa e interferón gamma. También activará las células presentadoras de antígenos y promoverá la diferenciación hacia una respuesta tipo Th1 e inhibirá la respuesta tipo Th2. La respuesta tipo Th2 es de hecho una respuesta tipo antiinflamatoria que se verá totalmente inhibida o descartada al activarse la Th1 que es proinflamatoria. Las células Th1 promueven la activación de microglías, macrófagos, astrocitos y linfocitos B mediante la producción de citocinas y factores de crecimiento, activando mecanismos adicionales neurodegenerativos. Una vez activada, la célula T autorreactiva periférica induce la cascada inflamatoria que permite la permeabilidad de la barrera hematocefálica y el paso masivo de leucocitos al sistema nervioso central, produciendo edema de que por sí ya es capaz de dañar al axón. La activación de microglías y macrófagos resulta en la producción de citocinas, quimiosinas y metabolitos que regulan directa e indirectamente la neurodegeneración en la esclerosis múltiple.
El factor de necrosis tumoral alfa induce la apoptosis en las neuronas y actúa de forma autócrina para promover la secreción de glutamato, incrementando la muerte neuronal causada por excitotoxicidad. Una vez dentro del sistema nervioso central, las células T tipo Th1, macrófagos, microglías y células B comienzan a producir factores quimiotácticos y demás sustancias que originarán la fagocitosis de la vaina de mielina y pueden llegar a dañar al axón. La mielina es importante para la conducción y protección del axón, por lo cual su destrucción provoca enlentecimiento o bloqueo de la conducción nerviosa por la desaparición de la conducción saltoria. Al no tener una conducción nerviosa satisfactoria, se empezarán a dar las características. Fundamentos de autodiagnóstico. Para el diagnóstico de la esclerosis múltiple existen varias alternativas, como lo son la evaluación médica, la resonancia magnética nuclear y las pruebas adicionales. En este caso, haremos énfasis en las que se apegan más al autodiagnóstico. Dado que los síntomas varían ampliamente, es posible que no se reconozca el trastorno en sus etapas iniciales. Se sospecha la existencia de una esclerosis múltiple en jóvenes que presentan de manera repentina visión borrosa, visión doble o problemas de movilidad y sensaciones anómalas en áreas no relacionadas del cuerpo. La persona afectada debe describir claramente a su médico todos los síntomas que ha sufrido, sobre todo si los síntomas no están presentes durante la visita al médico. Cuando se sospecha esclerosis múltiple, se evalúa a fondo el sistema nervioso, exploración neurológica, durante la exploración física. En la siguiente tabla se aprecian algunos de los criterios para el diagnóstico de la esclerosis múltiple, donde cabe señalar que un ataque se define como el reporte del paciente o la observación objetiva de eventos neurológicos agudos que se mantienen más de 24 horas en ausencia de fiebre o infección. Un ataque debe ser corroborado con el examen neurológico, potenciales evocados visuales o resonancia magnética. Así también, el diagnóstico clínico se basa en hallazgos objetivos de 2 o más ataques o historia razonable de un ataque en el pasado que deben ser soportados por hallazgos objetivos. Tratamiento farmacológico. Los objetivos del tratamiento de la esclerosis múltiple están enfocados en prevenir la discapacidad, reducir la frecuencia, la gravedad y la duración de las recaídas, mejorar los síntomas y restablecer la funcionalidad. El tratamiento ideal es el que proporciona todas estas ventajas con el mínimo de efectos secundarios. La patogénesis más aceptada es la autoinmune, en la cual se basan los tratamientos entre los que se encuentran los inmunosupresores inespecíficos como la azotioprina, la mitoxatrona, la ciclofosfamida, entre otros. El tratamiento inmunomodulador con los interferones beta 1A y 1B, así como el acetato de glatiramer. El tratamiento se divide en 3 grupos: el de las exacerbaciones o brotes, el de la terapia modificadora de la enfermedad y el tratamiento de los síntomas. El tratamiento de los brotes se basa en corticosteroides, hormona de adrenocorticotropa y plasmaferosis. El tratamiento modificador de la enfermedad se basa en fármacos como azotioprina, ciclofosfamida, interferones, acetato de glatiramer, naturasumab y mitoxatrona. Para el tratamiento de sostén, deben de tomarse en cuenta el curso clínico de la enfermedad. Por ejemplo, en la forma remitente recurrente se usan los interferones, el acetato de glatiramer y fingolimod. La terapéutica de la esclerosis múltiple también incluye para el manejo de los síntomas. Lo más frecuente son los urinarios, intestinales, cerebelosos, cognitivos, motores y sensoriales, así como la fatiga, trastornos emocionales, la disfunción sexual y la pérdida de la visión. Y estos son algunos fármacos que son utilizados para el control de estos síntomas. Para el mecanismo de acción, en el caso de los corticoides, se unen a receptores en el interior de las células y regulan la transcripción de numerosos genes, decrece la secreción de enzimas y disminuye la extravasación de leucocitos, disminuye también la expresión de citocinas. Para los inmunosupresores como la azatioprina, estos después de la exposición a nucleófilos como el glutatión, producen ciertos metabolitos que inhiben la proliferación celular, con lo que afectan diversas funciones de los linfocitos.
En el caso de los interferones, actúan sobre la barrera hematoencefálica para interferir con la adhesión de los linfocitos T al endotelio. Disminuyen la activación de los linfocitos T al interferir con las moléculas que se muestran. Tienen desviación inmunitaria de Th2 sobre Th1 en el perfil de citocinas. Finalmente, estas son algunas de las fuentes consultadas para recabar la información de esta presentación. Gracias.